¿Qué es el Kybalión? El Kybalión es un libro famoso dentro de la filosofía esotérica que expone 7 principios herméticos o leyes universales. Fue publicado por primera vez en 1908 en Chicago, bajo la autoría anónima de los 3 iniciados. Aunque sus verdaderos autores permanecieron ocultos, se cree que el principal escritor fue William Walker Atkinson, un ocultista estadounidense relacionado con el movimiento del Nuevo Pensamiento, New Thought, de inicios del siglo XX. El texto pretende compilar antiguas enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura legendaria que es una mezcla del dios egipcio Thoth y el dios griego Hermes, que fue considerado el fundador del hermetismo, la tradición filosófica secreta que buscaba comprender las leyes del universo. Hermes Trismegisto fue representado como un sabio en un mosaico medieval en la Catedral de Siena. Hermes, llamado el 3 veces grande por su dominio de la alquimia, la astrología y la magia, es la figura mítica de la cual se derivan todas las enseñanzas herméticas. El Kybalión se inspira en textos herméticos muy antiguos, especialmente de la tabla esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto. De esta tabla proviene la célebre frase hermética de como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que sugiere que existe una correspondencia entre el universo y nosotros mismos. De hecho, la palabra Kybalión en sí mismo es algo misteriosa. No tiene traducción literal, pero podría derivar del término griego kibernetes, que significa piloto o timonel. Esto hace pensar que Kybalión se entiende como una especie de guía o manual de navegación para la sabiduría y la iluminación. En resumen, el Kybalión busca ser un compendio claro y accesible de las leyes que rigen la naturaleza y la vida, revelando al público occidental conceptos esotéricos que antes se transmitían de forma oculta. Los 7 principios herméticos. Según el Kybalión, existen 7 principios o leyes universales que explican todo lo que ocurre en el cosmos. Estos principios herméticos son el mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. A continuación describiremos cada uno en palabras sencillas, con ejemplos prácticos y referencias a ideas similares en culturas diferentes para entender cómo funcionan. Es importante mencionar que estos principios están interrelacionados y que actúan en conjunto, es decir, no son compartimentos aislados, se complementan entre sí para brindar una visión coherente del universo. Primero, principio del mentalismo. Todo es mente. El principio del mentalismo afirma que todo es mente. El universo es mental. Esto significa que toda la realidad, todo lo que existe, es fundamentalmente de naturaleza mental o consciente. Dicho de una forma muy simple, el universo y lo que vivimos son, en última instancia, una creación de la mente universal, con M mayúscula. Podemos imaginar que la realidad es como el sueño o la imaginación de una mente infinita. Cada uno de nosotros y todo lo que percibimos sería como una manifestación de esta mente universal, del todo. En la vida cotidiana, este principio sugiere que nuestra mente moldea nuestra experiencia. Por ejemplo, si una persona mantiene pensamientos positivos, ve oportunidades donde otros no las ven, mientras que alguien con pensamientos muy negativos puede vivir en un mundo más hostil aunque las circunstancias externas sean iguales. En última instancia, el mentalismo nos invita a reconocer el poder creativo de la conciencia. Nuestros pensamientos influyen directamente en cómo percibimos la realidad y por ende en lo que estamos experimentando. Es una idea similar a frases populares como "lo que crees, creas", usadas en desarrollo personal, o al concepto de la ley de la atracción, donde la mente atrae aquello en lo que se enfoca. Cabe mencionar que este concepto no es exclusivo del Kybalión. Encontramos ideas parecidas en otras filosofías y culturas. Por ejemplo, en el hinduismo se habla de Maya, la ilusión de que el mundo material es la realidad, mientras que la verdad última es el Brahman, una especie de mente o espíritu universal impersonal. También en corrientes de filosofía orientales existe la noción de que todo es uno, a veces llamada no dualidad, donde la separación entre materia y mente es ilusoria. En términos occidentales, Platón proponía en su teoría de las ideas
que detrás de las cosas físicas cambiantes hay un mundo mental de formas perfectas. Incluso en la psicología moderna, Carl Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad, y Teilhard de Chardin habló de la nosfera, una esfera mental colectiva de la Tierra. Todas estas visiones reflejan de un modo u otro el principio del mentalismo, la idea de una mente o conciencia como la base de la existencia. En resumen, el mentalismo nos dice que el universo es semejante a una gran mente. Como enseñanza práctica, nos recuerda de la importancia de nuestros pensamientos y actitudes, pues son fuerzas creadoras. Así que si entendemos que somos parte de una misma mente universal, también reconocemos nuestra responsabilidad de pensar de manera positiva y constructiva, ya que nuestras ideas literalmente forman el mundo en el que vivimos, a nivel individual y colectivo. Segundo, principio de correspondencia. El principio de correspondencia se resume con la famosa frase hermética: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. En términos simples significa que existe una armonía, un reflejo o analogía entre los distintos niveles de realidad. Lo que ocurre en un plano, por ejemplo en el plano espiritual o mental, se refleja en otros planos, como por ejemplo en el plano físico y viceversa. En términos simples, significa que existe una armonía, un reflejo o una analogía entre los distintos niveles de la realidad. Lo que ocurre en un plano, por ejemplo en el plano espiritual o mental, se refleja en otros planos, como por ejemplo en el plano físico y viceversa. El microcosmos refleja el macrocosmos. Podemos entenderlo con ejemplos. Pensemos en cómo las leyes mismas o patrones se repiten a diferentes escalas. Las estructuras atómicas con electrones girando alrededor de un núcleo son análogas al sistema solar con planetas orbitando al Sol. Otro ejemplo es que en nuestro cuerpo cada célula es como un mini organismo y el cuerpo entero es como una ciudad de células. Lo que afecta a una célula puede afectar al cuerpo completo. También en la sociedad se dice que cada individuo es un mundo en pequeño y que el bienestar interno de una persona tiende a manifestarse en su entorno exterior. Si descuidamos un aspecto de nuestra vida, por ejemplo, digamos la salud emocional, tarde o temprano esto se va a reflejar en otras áreas, quizás en la salud física o en nuestras relaciones. En otras palabras, lo que llevamos dentro se proyecta afuera, y las dinámicas del universo grande también ocurren en las cosas pequeñas. Culturalmente, este principio de correspondencia se ha visto en muchas creencias. En la astrología tradicional, por ejemplo, se piensa que lo que sucede en el cielo, es decir, arriba, influye en la tierra, es decir, hasta abajo. En la medicina holística, terapias como la reflexología postulan que las zonas del pie o de la oreja corresponden a órganos internos del cuerpo, es decir, una parte pequeña que refleja el todo. En la filosofía china, el taoísmo, el concepto del yin y del yang, dos fuerzas opuestas pero completamente en equilibrio, refleja que el universo busca armonía en todos los niveles. De hecho, el yin-yang puede verse tanto en lo macrocósmico, por ejemplo, día y noche, cielo y tierra, como dentro de nosotros. En el hinduismo, la idea de que cada ser contiene la chispa divina del Brahman es otra forma de ver la correspondencia entre lo individual y lo universal. En resumen, la correspondencia nos enseña a reconocer patrones comunes entre diferentes aspectos de la vida y del cosmos. Lo que es arriba es como lo que está abajo. Nos invita a entender que estamos conectados con el universo. Estudiando lo pequeño podemos entender lo grande y viceversa. Esta comprensión nos ayuda a vivir en equilibrio, sabiendo que nuestras acciones personales repercuten en el entorno y que existen analogías útiles entre distintas áreas de la vida, como por ejemplo, nuestra casa refleja nuestra mente, o por ejemplo, el orden externo trae orden interno, o por el contrario, el orden interno trae orden externo. Tercero, principio de vibración. Nada está quieto. El principio de vibración declara que nada está inmóvil, que todo se mueve, todo vibra. Aquí la idea de que todo en el universo está en constante movimiento en distintos grados o frecuencias. No existe nada completamente estático. Desde las partículas subatómicas hasta las estrellas, todo vibra de alguna manera. Incluso objetos que parecen sólidos e inerte, a nivel macroscópico sus átomos están vibrando constantemente. En términos accesibles, podemos pensar que la vida es un cambio continuo.
un constante fluir de energía. La estabilidad absoluta es una ilusión, porque hasta las montañas más firmes cambian, aunque sean escalas muy largas de tiempo. Nuestros pensamientos y nuestras emociones también son vibraciones en cierto sentido. A veces hablamos de buena vibra o mala vibra para referirnos a energías sutiles que percibimos. Cada emoción tendría una frecuencia. Por ejemplo, la alegría podría describirse metafóricamente como una vibración alta y el miedo o la depresión como vibraciones bajas. Sin meternos en términos científicos rigurosos, esta es la forma sencilla de entenderlo. Un ejemplo cotidiano es que cuando entras a una habitación donde hubo una fuerte discusión, a veces sientes el ambiente pesado. Es como si la energía de esas emociones hubieran dejado una vibración que notas. Por el contrario, en lugares de oración o meditación suelen percibirse tranquilos, como una vibra pacífica. También se dice que nuestra voz es una vibración que puede afectar a un vaso. Piensa en una soprano rompiendo una copa con su canto. Asimismo, la música es vibración que influye en nuestro estado de ánimo. Todo ilustra que la vibración está presente en todos los fenómenos. Las culturas antiguas también hablaron de este principio con distintos nombres. En la India, por ejemplo, se utiliza el término de prana para describir la energía vital que fluye y vibra en los seres vivos. En la filosofía china se habla del chi, la fuerza vital que también es concebida como una energía en movimiento constante. Ambas nociones, prana y chi, implican que mientras haya flujo y vibración de energía, hay vida. En la física moderna sabemos que la materia, en esencia, es energía vibrando a diferentes frecuencias. La famosa equivalencia entre la materia y la energía de Einstein, E igual a mc², que nos dice que la materia es energía condensada. De hecho, científicos descubrieron que incluso en el vacío cuántico hay fluctuaciones y vibraciones constantes. Todo esto resuena con la afirmación del Kybalión, de que nada reposa completamente. En resumen, el principio de vibración nos enseña que el universo es dinámico. Comprender esto nos permite adaptarnos mejor al cambio y fluir con la vida en lugar de resistirnos. También sugiere que elevando nuestra propia vibración, por ejemplo, cultivando emociones positivas, pensamientos elevados, salud física, podemos sintonizar con experiencias más armónicas, ya que si todo vibra, podemos intentar vibrar de una manera más consciente y acorde a lo que deseamos atraer. Cuarto, principio de polaridad. Los opuestos son lo mismo en grados diferentes. El principio de polaridad afirma que todo es doble, que todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Esto quiere decir que todo aspecto de la vida y del universo tiene dos extremos opuestos. Pero en el fondo, esos extremos son manifestaciones de lo mismo, pero simplemente en grados diferentes. Los opuestos, por más contrarios que parezcan, están conectados y son relativos entre sí. Por ejemplo, pensemos en la temperatura. Calor y frío parecen opuestos absolutos, pero en realidad son la misma cosa. Es energía térmica, pero en grados diferentes. No hay un punto donde el calor termina y el frío comienza claramente. Es un gradiente continuo. Lo mismo pasa con la luz y la oscuridad. La oscuridad no es más que poca luz y hay muchos matices de penumbra en medio. Otros pares de opuestos, como por ejemplo amor y odio, pueden parecer totalmente distintos, pero en psicología a veces están más cerca de lo que creemos. El odio puede ser un amor decepcionado, por ejemplo, indicando que ambos sentidos están en el mismo espectro de la emoción intensa. Por ejemplo, si hablamos del éxito y el fracaso, uno puede decir que el fracaso es el polo opuesto del éxito, pero ambos son resultados de esfuerzo y parten de un mismo camino. A veces se aprende más del fracaso, lo cual conduce eventualmente al éxito, así que están ligados. La polaridad nos muestra que las paradojas se pueden reconciliar porque los extremos se tocan. Una frase muy popular, del amor al odio hay un solo paso, ilustra que estas dos emociones contrarias pueden transformarse una en la otra fácilmente. Asimismo, para apreciar algo necesitamos conocer su opuesto. Conocemos la felicidad porque hemos sentido tristeza, valoramos la luz porque existe la noche. En nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones negativas, este principio sugiere que dentro de lo malo puede estar oculto algo bueno y viceversa, dependiendo del grado y de nuestra propia percepción. En muchas culturas aparece esta idea de la dualidad complementaria. La más conocida es el símbolo del yin y el yang, una vez más, en la cultura china.
La luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo, se necesitan mutuamente y cada uno contiene la semilla del otro. En el Kybalión, el yin y el yang es un ejemplo tanto de polaridad como del principio de género, porque refleja cómo los dos polos opuestos en realidad forman una unidad equilibrada. También en la filosofía hindú, la interacción entre Prakriti y Purusha, o entre el mundo ilusorio maya y la realidad espiritual Paramatma, refleja polaridades necesarias del universo. Como lección práctica, el principio de polaridad nos invita a buscar el equilibrio y a entender que cuando algo se desequilibra hacia un extremo, eventualmente tendrá que moverse hacia el otro lado. Además, nos ayuda a ser más tolerantes, al saber que aquello que vemos como opuesto tal vez solo sea la misma cosa, pero en diferente grado, podemos reconciliar las posturas. Por ejemplo, ante un desacuerdo, recordar que quizás ambos quieren lo mismo, la felicidad, por ejemplo, pero en grados o formas distintas puede ayudar a acercar posiciones. También nos anima a trascender los extremos innecesarios, hallando el punto medio o la integración de los opuestos, entendiendo que al final forman parte de una misma realidad. Quinto, principio de ritmo. Todo fluye y refluye. El principio de ritmo sostiene que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. En otras palabras, la vida se mueve en ciclos. Hay altibajos, subidas y bajadas. Un ir y venir constante en todos los ámbitos. Esta ley dice que en cualquier aspecto de la existencia podemos observar un movimiento pendular. Un periodo de un tipo será compensado por el periodo opuesto. Ejemplos sobran en la naturaleza. Tras el día viene la noche, después del invierno llega la primavera. La marea sube y luego la marea baja. En la economía vemos ciclos de bonanza seguidos por recesiones y nuevamente crecimiento. En nuestra propia vida experimentamos épocas de mucha actividad y luego necesitamos descanso, momentos de ánimo alto y otros de bajón. Nada permanece en un solo estado para siempre. Todo está en un proceso de cambio constante, siguiendo cierto ritmo y orden. Incluso el proceso de respirar es rítmico. Inhalar, exhalar, el latido del corazón, los ciclos de sueño y vigilia. A nivel cósmico, las estrellas nacen y mueren. Las galaxias se forman y eventualmente se dispersan. El universo mismo puede tener ciclos de expansión y contracción. El Kybalión indica que este movimiento de oscilación es natural y ocurre en todos los planos, físico, mental y espiritual. Por ejemplo, en nuestros estados mentales también hay ciclos, días en los que estamos muy inspirados o muy positivos y días en los que estamos apáticos o negativos. Son como oleadas emocionales. Entender el principio de ritmo nos ayuda a afrontar mejor estos cambios. Si estamos en un momento difícil, recordar que todo pasa y nada es permanente puede darnos esperanza. Después de la tormenta viene la calma. Y si estamos en un gran momento, nos invita a apreciarlo y aprovecharlo, sabiendo que es parte de un ciclo y que es normal que eventualmente haya algún bajón que luego volverá a subir. Diferentes culturas han reconocido estos ciclos. En Oriente, la idea de los ciclos de reencarnación o los grandes kalpas, que eran cósmicas del hinduismo, apuntan a un ritmo cósmico gigante. Los mayas y otras civilizaciones antiguas tenían calendarios cíclicos que entendían el tiempo como una repetición de fases. Incluso en la ciencia, la teoría Gaia de la Tierra viva sugiere que el planeta autorregula sus ciclos para mantener el equilibrio. El concepto de homeostasis en biología es similar. Sistemas que fluctúan pero mantienen un balance dinámico. Y nuevamente las nociones de prana y chi implican flujos constantes de energía vital que suben y bajan. En resumen, el principio de ritmo nos enseña a aceptar el cambio constante y los ciclos naturales de la vida. Nos anima a encontrar un equilibrio navegando estos ciclos, es decir, no aferrarse ciegamente a los buenos tiempos pensando que nunca acabarán, ni tampoco desesperarse en los malos momentos creyendo que serán eternos. Comprender esta ley puede aportarnos paciencia y perspectiva. Todo es temporal, todo está en movimiento. Y la clave está en mantener la calma en la cresta y en el valle de la ola, confiando en el flujo de la existencia. Sexto,
Principio de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. El principio de causa y efecto declara que toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Nada ocurre casualmente. Básicamente nada ocurre porque sí. Cada acontecimiento hay una razón o condición previa que lo provocó. Lo que llamamos suerte o azar, según el Kybalión, es solo una forma de nombrar a causas que no reconocemos o entendemos. Esta ley universal dice que en el fondo hay un orden lógico. Cada acción, causa, desencadena una consecuencia, un efecto, y así sucesivamente creando cadenas de eventos. En términos sencillos, esto es parecido al cosechas lo que siembras. Nuestras decisiones y actos, las causas, traen resultados acorde. Por ejemplo, si descuidas una planta, seguramente se va a marchitar. A veces los efectos son inmediatos y evidentes. Tocas el fuego y te quemas al instante. Pero otras veces son diferidos o complejos, como por ejemplo consumir comida poco saludables por años puede derivar en una enfermedad. Sin embargo, la premisa es que cada efecto tiene una causa específica, aunque no siempre la veamos. En la vida diaria, entender este principio nos empodera. Significa que podemos influir en nuestro destino a través de nuestras acciones presentes. Si quieres lograr algo, un efecto deseado, debes generar las causas propicias. Al mismo tiempo nos hace responsables de nuestras acciones porque no podemos escapar de sus consecuencias. Tarde o temprano se van a manifestar. También nos ayuda a aceptar lo que nos ocurre. En vez de pensar que algo vino de la nada, podemos reflexionar sobre qué causas, ya sean nuestras o ajenas, conocidas o desconocidas, pudieron haber contribuido. El concepto de causa y efecto es prácticamente universal. En la filosofía oriental se conoce claramente como karma, la ley de causa y efecto moral. Las acciones, buenas o malas, traen consecuencias correspondientes tarde o temprano. En el budismo se habla de pratitya samutpada, la originación dependiente, que explica cómo cada fenómeno surge condicionado por otros. Incluso la ciencia moderna se basa en el principio de causalidad. Asumimos que los fenómenos naturales tienen explicaciones, causas, y no milagros espontáneos. Por supuesto, en la física cuántica aparecieron matices a la visión determinística clásica, pero incluso allí se trabaja con probabilidades causales y no con caos absoluto. En resumen, la ley de causa y efecto nos enseña que todo acontecimiento es parte de una cadena. Podemos imaginarnos al universo como una enorme red de piezas de dominó, donde al mover una pieza se terminan moviendo todas las demás. Para quien busca crecimiento personal, esta ley invita a actuar de forma consciente y ética, sabiendo que cada elección tendrá un impacto en el futuro. También nos anima a aprender de las consecuencias. Si algo tuvo un mal resultado, entendamos la causa para poderla corregir. Y si algo salió bien, identifiquemos qué fue lo que lo causó para repetirlo. En definitiva, nada es puro azar, y comprender eso nos da una actitud más proactiva ante la vida. 7. El principio de género. Energías masculina y femeninas. El principio de género en el Kybalión dice que el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Aquí, género no se refiere únicamente al sexo biológico como hombre o mujer, sino ampliamente a los dos tipos de energía o cualidades complementarias. La energía masculina, que es activa, proyectiva y expansiva, y la energía femenina, que es receptiva, nutritiva y formativa. Según esta ley, toda creación requiere la interacción de un principio masculino y uno femenino. Son como dos polos, activo y pasivo, cuyo balance permite que algo nuevo nazca o se genere. Para aclarar, no hablamos necesariamente de hombre y mujer físicos en este contexto, sino de características simbólicas. Por ejemplo, en una idea creativa, la chispa inicial de inspiración podría considerarse como un aspecto masculino, es decir, activo, y la gestación y desarrollo detallado de la idea es un aspecto femenino. En la electricidad se habla de polo positivo y negativo para que fluya la corriente. En la producción biológica, evidentemente, se necesitan gametos masculinos y femeninos para crear la nueva vida. Pero el Kybalión enfatiza que esto ocurre en todos los planos.
Por ejemplo, en lo mental, uno combina la razón, que es masculina, y la intuición, que es femenina, para obtener sabiduría. En lo creativo, se combina la voluntad o impulso, que es masculino, con la imaginación o incubación, que es femenina. Si falta uno de estos dos aspectos, no hay creación completa. Culturalmente, esta noción también aparece en muchas tradiciones. Mencionamos ya el yin y el yang del taoísmo, que precisamente representa la energía masculina del yang, asociada al cielo y a lo activo, y a la energía yin femenina, ligada a la tierra, a lo receptivo, en constante armonía. En la mitología hindú, las deidades masculinas a menudo tienen su contraparte femenina. Shiva tiene a Shakti, Vishnu a Lakshmi y Brahma a Saraswati, por ejemplo. Shakti en sánscrito significa poder femenino creativo y Shiva o Purusha representa la conciencia masculina. Solo unidos pueden manifestar el universo. Incluso en la psicología de Jung se hablaba de ánima y ánimos, el lado femenino inconsciente del hombre y el lado masculino inconsciente de la mujer, proponiendo que todos llevamos ambas energías internamente y que necesitamos equilibrarlas para realizarnos plenamente. El Kybalión advierte que no debe confundirse este principio hermético de género con ideas meramente sexuales o de roles sociales. No se trata de estereotipos de género humano, sino de una ley cósmica de dualidad creativa. Ambas energías son igual de importantes y ninguna es mejor que la otra. De hecho, cada una contiene a la otra hasta cierto punto y trabajan juntas. Como aplicación práctica, el principio de género nos invita a buscar equilibrio interno. Por ejemplo, alguien muy agresivo y competitivo, es decir, energía masculina en exceso, puede cultivar más paciencia y empatía que forman parte de la energía femenina, mientras que alguien muy pasivo o indeciso, que forman parte de la energía femenina en exceso, puede ejercitar más iniciativa y firmeza, que forman parte de la energía masculina. En resumen, el principio de género nos enseña que todo fenómeno tiene un aspecto activo y otro receptivo, y que la creación es el fruto de su unión. Reconociendo esto, buscamos la armonía de estas dos fuerzas en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea, ya que de este balance surge la creatividad, la fertilidad en un sentido literal y figurado, y el crecimiento. Y bueno, hemos visto los 7 principios herméticos del Kybalión en detalle. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y por último, el género. Cada uno ofrece una perspectiva para entender el universo y nuestra propia experiencia. Es importante destacar que según el Kybalión estos principios trabajan juntos de forma sinérgica apoyándose mutuamente. Por ejemplo, la polaridad y el ritmo están relacionados. Los ciclos oscilan entre los polos. Correspondencia y mentalismo se conectan. Nuestra mente interna se refleja en el exterior, como es adentro es afuera. El principio de género y de polaridad también se entrelazan, masculino y femenino como pares de opuestos complementarios, etcétera, etcétera. La filosofía hermética pinta un panorama holístico donde todo está interconectado, con leyes universales que se expresan en todos los niveles de la realidad. Algo fascinante es que muchas culturas y tradiciones a lo largo de la historia hayan intuido estas mismas leyes, aunque con diferentes nombres o enfoques. Ya mencionamos varias: el concepto de karma en Oriente, que equivale a causa y efecto, la dualidad del yin y el yang, que refleja la polaridad y el género, la idea de un cosmos mental o de una conciencia universal presente en religiones y filosofías antiguas, que es el principio del mentalismo, los ciclos naturales reconocidos por prácticamente todas las civilizaciones, que vendría siendo el principio de ritmo. Esto sugiere que los principios herméticos son verdades universales atemporales, redescubiertas una y otra vez bajo distintas formas. El Kybalión presenta estas ideas de manera organizada y accesible para que cualquiera pueda reflexionar sobre ellas. Más allá de si uno las toma como filosóficas, espirituales o incluso metafóricas, pueden servir como una herramienta de entendimiento. Por ejemplo, en momentos de caos personal, recordar el principio de causa y efecto puede ayudarnos a encontrar sentido o aprendizaje en lo ocurrido. O si nos sentimos, por ejemplo, desconectados, el principio de correspondencia nos recuerda que somos un microcosmos del universo y que existe una relación entre nosotros y el todo.
Y si estamos pasando por altibajos emocionales, el principio de ritmo nos consuela sabiendo que son ciclos naturales. Y el principio del mentalismo nos anima a cultivar una mentalidad positiva, dado el poder creativo de la mente. En última instancia, la sabiduría hermética busca que nos conozcamos a nosotros mismos y al universo de una manera más profunda. Hermes Trismegisto, la figura icónica de esta tradición, fue considerado maestro de maestros, y sus enseñanzas influyeron desde la alquimia hasta corrientes filosóficas del Renacimiento. Hoy en día los principios del Kybalión siguen mencionándose en contextos de desarrollo espiritual y personal, e incluso se les encuentra paralelos en la ciencia moderna. Por ejemplo, la física cuántica ha resaltado el papel del observador, es decir, de la mente, en los fenómenos, recordándonos al mentalismo y a la idea de campos energéticos vibrando en la base de la materia. En definitiva, el Kybalión y sus 7 principios herméticos nos ofrecen una guía para navegar la existencia. En un lenguaje sencillo, nos dice que somos mente, que estamos conectados con todo, que todo está en movimiento, que los opuestos se equilibran, que en la vida siempre hay ciclos, que cada acción cuenta y que las energías masculina y femeninas crean juntas. Con estas claves, cualquier persona, incluso sin conocimientos previos, puede empezar a interpretar su realidad con nuevos ojos, buscando la armonía con estas leyes universales. Como un guión para la vida, los principios herméticos nos invitan a vivir con más conciencia, con más equilibrio y entendimiento de las reglas del juego cósmico. Tal vez ese sea el mayor regalo de esta antigua enseñanza, mostrarnos que al comprender cómo funciona el universo por dentro, podemos fluir mejor con él y encontrar una sabiduría práctica para nuestro día a día. Si estás listo para llevar tu camino espiritual a otro nivel, visita astrovivo.store. Hay cartas, grimorios y ropa sagrada esperando para ti.